Vamos a abrir nuestro boletín para tener el sermón de esta mañana. Recordemos, hermanos, que esta es el mismo sermón de la semana pasada que no terminamos. ¿Okay? Nos quedamos en el punto número 2. Hablamos la semana pasada sobre la benevolencia de Dios en la vida del creyente enfermo, de cómo Dios es bueno a pesar de la enfermedad. Y este es el tercer sermón que estamos compartiendo. Este es el tercer sermón sobre la benevolencia de Dios en medio del dolor, un refugio para el creyente. Y estamos partiendo del Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno con su creación. Es bueno con los seres humanos a quien les da vida y es aún mayormente bueno con sus hijos. Amén, hermanos. Él es bueno, Él no deja su creación, Él no deja a los seres humanos a quienes les da vida sobre esta tierra, les da comida, les da sustento, les da trabajo. Algunos les permite tener aún más de lo necesario. Dios es bueno y misericordioso. Y Dios es bueno con sus hijos a quienes ha redimido y nos sostiene y nos alienta y nos bendice. Amén, hermanos. Así que el Salmo es verdad, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es algo que no podemos nunca olvidar. Vamos a la segunda página del boletín y vamos a hablar sobre el punto número 2. La benevolencia de Dios en las luchas económicas, matrimoniales, familiares, escolares y en las pérdidas. Vamos a orar. Señor Dios, le rogamos con humildad en nuestro corazón que usted obre a través de su palabra en nuestra vida y nos permita, Señor, encontrar en usted consuelo y esperanza en su palabra. Permítanos, Señor, poder no solamente entenderla, sino aplicarla en nuestro diario vivir. Se lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las luchas, hermanos, de la vida cotidiana también son un escenario donde la benevolencia de Dios se hace manifiesta. En todo nuestro esfuerzo diario debemos de invariablemente llegar a una conclusión. Dios es bueno. No importa que no tengamos lo que queremos. ¿Entendemos esto? Dios no es bueno porque nos dé lo que queremos. Dios es bueno porque nos da lo que necesitamos en nuestra vida. A veces necesitamos experiencias agradables. A veces necesitamos experiencias desagradables. A veces necesitamos tiempos de paz, a veces necesitamos tiempos de guerra en nuestra vida. Así que la benevolencia de Dios no tiene nada que ver con nuestra percepción de la realidad, sino la benevolencia de Dios tiene que ver con Él, con su santidad, con su carácter y con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Enfrentar dificultades económicas, conflictos familiares o pérdidas personales pueden llevar al creyente al borde de la desesperación. Y eso es sin duda una verdad. Es decir, cuando estamos en el conflicto, no hay sol que nos caliente. ¿Okay? Nada nos parece agradable. Nada nos parece bueno, nada nos satisface. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una aflicción. Y no es sino hasta el final del camino en esa aflicción que podemos ver con claridad la misericordia y la bondad de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno y eso no quiere decir que Dios esté obrando en nuestra vida. Es obvio que en un mundo que prioriza el bienestar, siempre va a haber esta lucha en nuestra conciencia. Cuando vemos a la gente, y lo vemos en los salmos, cuando vemos a la gente prosperar, la gente que no ama a Dios y prospera,
y nosotros nos tronamos los dedos para poder llegar al fin de la quincena o al fin del mes, no podemos entender este asunto de que Dios es bueno. Pero debemos creer fielmente a la Escritura que Dios es bueno aun y cuando no entendamos lo que está pasando en nuestra vida. Sin embargo, desde la cosmovisión bíblica, estas experiencias no son aleatorias, ni son experiencias sin propósito. Todo lo que sucede está bajo el dominio soberano de Dios y tiene una finalidad redentora. Esto es algo que nos debe de consolar en medio de la aflicción. Nada sale del dominio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay algo más. Nada sale de lo que Dios ha... Déjenme encontrar la palabra correcta. De lo que Dios ha propuesto para nuestra vida. ¿Ok? Todo ha sido considerado por Dios. Una quincena mala, una pérdida, un conflicto en casa, una separación, una angustia, el quedarnos sin trabajo, todo Dios lo tiene previsto. No sé si me explico. No es algo que a Dios le sorprenda. A Dios no le sorprende. ¿Ok? Dios lo ha previsto desde la eternidad pasada, que así ocurriese. ¿Cuántos dicen amén? Ya no soy yo tan fuerte, porque pensamos, y esa es la lucha constante, pensamos que Él solamente va a prever para nosotros cosas buenas, o que nosotros consideremos buenas, pero no es así. Dios ha previsto las cosas difíciles que ya hemos enfrentado, que estamos enfrentando y que habremos de enfrentar en los años que vienen en nuestra vida. Enfermedades, dolores, aflicciones. Entonces, lo primero que yo debo de entender es que Dios ya lo previó y está bajo su control. Y eso me tiene que dar paz. Porque lo segundo que no puedo olvidar es que las cosas que yo considero malas en mi vida no son el resultado, oigan bien esto, no son el resultado de que Satanás se escabulló y se escondió y se le escondió a Dios, y cuando Dios se volteó a ver otro de sus hijos, entonces Satanás saltó de su escondite y arrasó con nuestra vida. No es así. La Escritura no lo enseña así. Lo podemos ver en Job. ¿Satanás le tenía ganas a Job? Sí, desde hacía mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo. Pero él no podía hacer nada en contra de la vida de Job hasta que Dios no le diera permiso. Y eso es algo que debemos entender. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. ¿Comprendemos esto, hermanos? Y eso me tiene que dar seguridad. Que aún el maligno no puede tocar nuestra vida a menos que Dios le permita tocarnos. Eso es algo que debemos de entender. ¿Recuerdan a Jesús cuando está orando y le dice a sus discípulos, les han pedido para ser zarandeados como trigo? A menos que Dios consienta, tú no vas a perder tu empleo. A menos que Dios consienta, tú no vas a enfermar. A menos que Dios consienta, tú no vas a tener problemas familiares. A menos que Dios consienta, tú no vas a tener pérdidas. Y si estas cosas aparecen, es porque Dios ha consentido que ocurran. Y si Dios consintió, es que Él tiene un propósito para con nosotros.
Y ese es el camino que habremos de transitar. Y la promesa está en que no nos va a sobrevenir ninguna prueba que no podamos soportar. ¿Comprendemos estos principios, hermanos? Son fundamentales para valorar nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir que no nos vaya a doler. Eso no quiere decir que no nos vaya a angustiar. Eso no quiere decir que no nos vaya a traer algún tipo de aflicción. Ocurrirá, pero Dios nos sostendrá.